Buenos días, bienvenidas a todas y a todos a esta conferencia Mujeres Impulsando la Inteligencia Artificial, una actividad que se está desarrollando en el marco del programa Lidera de la Fundación Esquipulas, la Misión Presidencial Latinoamericana y la Global Peace Foundation. En esta ocasión voy a presentar a Olinda Salguero, ella va a dirigir esta conferencia. Olinda es centroamericana, nacida en Guatemala, es una constructora ciudadana y gestora social, quien por más de 15 años ha trabajado en el desarrollo de Centroamérica y en 2021 y 2022 fue reconocida por la revista Forbes entre las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica y República Dominicana. Y en 2022 también fue nombrada por la Fundación She's como Mujer del Año por su trabajo en favor de la paz, la equidad de género y la igualdad y los derechos humanos. Actualmente es presidenta de la Fundación Esquipulas para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la Integración en Guatemala. Es representante para Centroamérica de la Global Peace Foundation y es directora ejecutiva y vicepresidenta de la Misión Presidencial Latinoamericana, roles que han conjugado para conformar el ecosistema para la transformación social, construyendo una región de oportunidades. Además, combina su trabajo enfocado en el desarrollo con actividades empresariales diversas. Bienvenidas y bienvenidos. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos escuchen o si van a ver esta transmisión en diferido, pues para nosotros en el marco del trabajo que hacemos en el ecosistema para la transformación social, que está conformado por la Fundación Paz Global en su representación para Centroamérica desde Guatemala, la Fundación Esquipulas para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la Integración y la Misión Presidencial Latinoamericana. Es un gusto poder darle la bienvenida a este espacio que hemos denominado Lidera, construyendo sociedades del conocimiento. Y precisamente en el mes de la mujer, estamos aún en marzo, no quisimos dejar pasar un tema que nos parece está moldeando a nuestras sociedades, la inteligencia artificial, pero también conocer cuál es el rol que estamos jugando las mujeres en todo esto. Yo sé que este es un tema que nos puede parecer desconocido a muchos, ¿no? O que genera fascinación y también muchísimo temor en las consecuencias que puede causar en nuestras sociedades. De hecho, por eso estamos discutiendo este tema, no solo para adentrarnos un poco más en todo ese conocimiento de lo que significa la inteligencia artificial, el impacto que ya está teniendo en nuestras sociedades, pero también cómo las mujeres estamos participando en todo esto de la inteligencia artificial. Por eso, y nosotros podemos estarnos preguntando en este momento esto de la inteligencia artificial, como por dónde va, la estamos usando todos los días. Y es interesante porque estamos atravesando la recuperación después de la pandemia de COVID-19, pero este tema viene desde hace muchísimo tiempo, ya en 1600, René Descartes, o Descartes, como le solemos decir, se preguntaba si las máquinas podían llegar a pensar. Si las máquinas podían llegar a pensar. Y muchísimo antes, siglos antes de Cristo, en la Ilíada y Odisea, nosotros encontramos ya diálogos que hacen relación o referencia a este tema. Y por supuesto hemos avanzado vertiginosamente hasta algunos hitos muy importantes, como cuando pues con inteligencia artificial se llevó a cabo este juego de ajedrez y a partir de ahí ha venido un desarrollo vertiginoso en el tema. Y por eso a mí me complace pues estar compartiendo este espacio acá con una mujer poderosa a quien quiero presentarles, porque yo creo que ningún tema, la paz, la democracia, el desarrollo, la integración, la ciencia, el arte, la tecnología, ninguno de estos temas es sin mujeres. Definitivamente es un no sin mujeres y me alegra mucho presentarles a Sei Savage, que nos acompaña, ya ustedes la escucharon al inicio. Ella es profesora de Northeastern University en Boston, de hecho está ahora mismo acompañándonos desde allá. Es directora del Laboratorio Civil de Inteligencia Artificial. También es colaboradora de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. El MIT ha reconocido su trabajo y la ha incluido entre las 35 innovadoras menores de 35 años. También es asociada al Centro para la Democracia y Tecnología de la Federación de Científicos Americanos. Ha tenido muchísima experiencia
colaborando y asesorando a gobiernos federales y locales, tanto en México como en Estados Unidos, para ir adoptando el diseño centrado en el ser humano y la inteligencia artificial. Su trabajo, pues, ha sido ampliamente cubierto por medios muy importantes como la BBC, The Economist. Ha participado y colaborado con espacios muy importantes como Microsoft Bing, ha estado en Intel Lab, en Carnegie Mellon University, en la Universidad de Washington. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto estar compartiendo este espacio, además con una mujer, porque de eso se trata también. Se trata de cómo todo esto contribuye a la igualdad y equidad de género para el desarrollo de nuestras sociedades en un tema que, como ya les he mencionado, es fascinante entenderlo un poco, qué está pasando. Y precisamente hacemos esta conferencia, y eso no lo sabíamos, justamente ayer, como ustedes quizás sabrán, y si no lo saben, se los cuento, más de 1000 expertos hicieron una carta abierta en la que se encuentra Elon Musk y otros grandes de la ciencia y la tecnología, pidiendo que se le ponga un poquito de freno a todo esto de la inteligencia artificial, porque puede ser una amenaza para la humanidad. Uno de los temas a los que siempre asociamos la conversación cuando estamos hablando de todo este desarrollo tecnológico es el impacto que tiene en nuestras sociedades. Y ese impacto muchas veces va muy relacionado a qué va a pasar con los trabajos. Hay estadísticas que nos dicen que con el desarrollo de la inteligencia artificial, pues hay más de 300 millones de empleos que están en riesgo y muchísimas áreas. Y creo que en las últimas semanas, con ChatGPT, que si pudieran ustedes levantarme la mano por ahí, me dirían, yo ya lo usé, yo ya lo probé para hacer esto, yo le pregunté esto, a mí me armó mi plan de negocios, yo le pregunté de esto. Hay muchísima gente que está fascinada con todo esto ahora y precisamente por eso ayer estos expertos, incluyendo Elon Musk, pidieron que se frenara un poco todo esto, que se viera con más calma por los riesgos que puede significar para la humanidad. Así que con todo este contexto, y que les digo que desde Descartes la estábamos viendo desde 1630 y pico hasta el 2023, tenemos un largo recorrido, un largo camino, y por eso me complace que Safe, a quien conocemos además, les cuento, como chica hacker, esté compartiendo con nosotros en este espacio. Lidera Construyendo Sociedades del Conocimiento de Fundación Paz Global, Fundación Esquipulas y Misión Presidencial Latinoamericana. Así que vamos a escuchar la conferencia de Safe y luego vamos a seguir con esta conversación. Así que si ustedes tienen dudas e inquietudes, nos las pueden ir haciendo llegar por los distintos canales que ven allí de comunicación y vamos a seguir conversando al final de la intervención de Safe acerca de todos estos temas. Bienvenida, Safe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues estamos muy, muy deseosos de escucharte y de aprender contigo. Muchas gracias, Solinda. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y realmente es muy inspirador poder estar aquí y unir fuerzas entre mujeres y también pensar en cómo podemos empoderar a más mujeres a crear. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos empezar a ver sobre el tema. ¿Ven ustedes mi pantalla? Me parece que sí, ¿cierto? Yo la miro, sí. Perfecto. Ok, perfecto. Voy a empezar entonces con la presentación. Vamos a hablar ahorita, Linda dijo unas cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, la cantidad de mujeres que hay en ciencia y tecnología y también habló de la importancia de ahorita el crecimiento que está teniendo la inteligencia artificial. Dado su enorme crecimiento, es crucial que pensemos en cómo podemos incorporar a más personas de la población dentro de la creación de esta tecnología. Es lo que hoy vamos a estar charlando. Entonces, hoy vamos a charlar sobre la mujer y la inteligencia artificial. Algunas cosas a considerar es, bueno, ¿por qué exactamente nos interesa? Ahorita es el mes de marzo, es el mes de la mujer. ¿Por qué exactamente nos interesa estar pensando en cómo podemos incorporar a la mujer dentro de la inteligencia artificial? ¿Por qué tener que estar considerando a la mujer científica dentro de la creación de la inteligencia artificial? ¿Por qué es que esto nos importa? Bueno, dentro de esta plática vamos a estar charlando sobre ¿qué acciones concretamente deberíamos estar pensando tanto instituciones como las tecnologías para que más mujeres estén incorporadas dentro de la creación de la inteligencia artificial? Por cierto, este es un hackathon que hicimos dentro de la UNAM, en donde trajimos a mujeres de toda Latinoamérica para estar pensando
en justamente cómo crear inteligencia artificial dentro y que sea para Latinoamérica. Y creo que es también muy importante considerar Latinoamérica tiene mujeres, por ejemplo, blancas, mujeres que pueden ser indígenas, mujeres que pueden ser oscuras, y es importante que podamos conectar con todo nuestro contexto cultural, racial, para crear mejores tecnologías. Y hoy justamente vamos a estar hablando acerca de este tema, de cómo podemos unir fuerzas para crear este tipo de tecnologías. Para empezar a considerar cómo podemos crear inteligencia artificial justamente para mujeres y considerando que pueden tener diferentes contextos de sus características, es importante que entendamos también cuál es el patrón general de la inteligencia artificial. Este es un modelo de inteligencia artificial especialmente relacionado con el aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina de lo que se concentra es a una computadora. Tú le vas a dar datos y a partir de los datos, la computadora va a empezar a aprender ciertos patrones, que va a ser su experiencia, y a partir de ahí va a empezar a generar nuevos conceptos. La computadora, sin que tú explícitamente se lo programes, la computadora va a poder empezar a entender, a razonar sobre ciertas cosas. La inteligencia artificial en general se trata de cómo hacemos que las computadoras piensen como humanos. Entonces, dentro de esa rama de inteligencia artificial hay una subrama que se llama aprendizaje de máquina. Dentro del aprendizaje de máquina se trata de que la computadora, a partir de experiencia que tiene, pueda generar ciertos conceptos, pueda aprender ciertas cosas. Entonces, este es el patrón general del aprendizaje de máquina. Tú a la computadora le vas a dar datos. Por ejemplo, ChatGPT lo que hace es que coleccionaron millones, billones de datos de todo el Internet, y después lo que se hace es que se limpian los datos y a partir de los datos se empiezan a encontrar ciertos patrones, por ejemplo, ciertas palabras, hay ciertas palabras que siempre están conectadas entre sí, y después eso se le mete a un tipo de modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, puede ser una red neuronal, y a partir de ahí, la red neuronal va a empezar a aprender ciertos conceptos. Por ejemplo, pues por ejemplo, puede ser que empiece a aprender, estas palabras siempre aparecen juntas, entonces yo también las voy a utilizar juntas para poder expresar ciertas ideas en un cierto dominio, que eso es más o menos lo que hace ChatGPT. Otro tipo de aprendizaje que puede tener la máquina es, por ejemplo, a lo mejor le diste muchas fotos de gatitos, le dijiste, mira, esto es un gatito, esto es un gatito, esto es un perro, y a partir de esas fotos que tú le diste, la computadora empieza a poder diferenciar, esto es un perro, esto es un gato. Y entonces tu modelo, a partir de la experiencia, esto es a partir de todos los datos que le vas dando, la computadora empieza a poder entender ciertos conceptos de otros. Y ahora lo que sucede es que ya que aprendió el concepto, tú entonces le dices a la computadora, a ver, toma, aquí hay una foto, dime qué es. Y la computadora, a partir de la experiencia, a partir de lo que tú le dijiste, va a decir, eso es un perro, o eso es un gato. O, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, dado una instrucción que tú le das, te genera un cierto texto, porque ya aprendió que, por ejemplo, cuando se aparecen ciertas palabras de un modo que tiene cierta secuencia, conviene presentar una cierta respuesta. Entonces, la computadora, a partir de los datos, empieza a aprender ciertos patrones, y de los patrones te puede generar conceptos, te empieza a generar conocimiento nuevo. Ahora bien, ustedes dirían, bueno, ok, pues todo está perfecto, ¿por qué nos interesa saber el tema de las mujeres? ¿Por qué importa eso? El problema es que tú podrías estar entrenando a tu inteligencia artificial a que aprenda ciertos sesgos que existen incluso en la sociedad. Si tú no estás involucrando a los diferentes actores que existen en la sociedad, es muy probable que ni siquiera te des cuenta de los sesgos que tiene tu algoritmo y cómo eso puede generar ciertos problemas. Por ejemplo, Amazon, recientemente, me parece que esto fue en 2018, y asumiendo Amazon es una gran empresa, entonces el hecho de que a ellos les pase esto te dice mucho sobre el estado de la ética de la inteligencia artificial. Amazon de pronto decidió crear
un algoritmo de inteligencia artificial que lo que iba a hacer es, iba a tomar como datos todos los CVs de las personas que aplicaron para Amazon. Y el algoritmo de inteligencia artificial iba a aprender cómo era el perfil de las personas, cómo es el perfil de las personas que eventualmente obtienen un trabajo en Amazon. Pues tú dirías, pues está perfecto, esto, o sea, le dieron 10 años de los datos de Amazon, de quién era contratado, quién no era contratado, y a partir de ahí, su computadora, su inteligencia artificial empezó a entender qué perfiles contratar y qué perfiles ni siquiera darles una entrevista porque ya sabía que no valían la pena. Tú dirías, bueno, pues está perfecto, esto va a ahorrar mucho tiempo de los reclutadores, va a facilitar, les va a ahorrar tiempo, va a facilitar que la empresa sea mucho más eficiente. Perfecto. El problema fue que Amazon no se dio cuenta que su algoritmo tenía sesgos. ¿Qué fue lo que pasó? Metieron esos datos masivos de las personas que contrataron en 10 años y las personas que decidieron no contratar, y su algoritmo lo que hacía era que inmediatamente cuando era un perfil, un CV de una mujer, inmediatamente lo rechazaba. Su algoritmo aprendió, si es mujer, no debe de ser contratada, adiós. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? En general, como de hecho mencionaba Olinda, hay muy pocas, por ejemplo, hay menos mujeres en tecnología, hay menos mujeres en la ciencia, y entonces, pues simplemente como había muy pocas mujeres, el algoritmo aprendió, ok, si es hombre, es mucho más probable que vaya a ser contratado. Ese es un sesgo que existe en la sociedad, pero su algoritmo no se había dado cuenta de que ese sesgo existía, y entonces daba la recomendación de que si el CV era de una mujer, adiós, se debe de eliminar. Y entonces, dados este tipo de sesgos que pueden existir, es muy importante que pensemos, y bueno, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo hacemos que el algoritmo pueda estar consciente de este tipo de sesgos que existen en la sociedad y pueda hacer algo por ello? Y algo también importante es que este tipo de algoritmos, si no se corrigen, lo que puede empezar a suceder es, por ejemplo, en el caso de que se utilicen para el empleo, como estaba platicando Linda, que ahora ya tienes mucha inteligencia artificial dentro de los trabajos, pues simplemente ciertas personas nunca van a poder conseguir un empleo. Ciertas personas van a estar de pronto excluidas de la sociedad simplemente porque el algoritmo tiene sesgos y los diseñadores de estos algoritmos, de esta inteligencia artificial, ni siquiera se están poniendo a pensar en cómo su algoritmo podría estar discriminando y dejando a ciertas personas totalmente fuera de la conversación. Otro ejemplo de inteligencia artificial discriminatoria, racista, es este ejemplo de Google que pasó en 2015. Noten también esto. Estas son grandes empresas. Es sorprendente que este tipo de casos le sucedan a estas grandes empresas y realmente te dice mucho del estado de la inteligencia artificial actual. Bueno, resulta que Google decidió utilizar inteligencia artificial dentro de los teléfonos Android para que la inteligencia artificial aprendiera a clasificar diferentes imágenes que tuviera la persona en su celular, a categorizarlas y les ponía una etiqueta. Entonces, por ejemplo, tal vez alguien tiene sus fotos y Google se va a encargar con la inteligencia artificial de categorizarlas. Google aprendió, por ejemplo, estos son edificios, estos son aviones, estos son coches, y a partir de ahí te categorizaba tus fotos. Y tú dirías, bueno, eso está genial, de nuevo, tengo miles de fotos, no, necesito ayuda en estructurar la información de toda la cantidad masiva de fotos que tengo. Perfecto. Problemas que existen es que de pronto una persona de piel oscura se dio cuenta que Google estaba categorizando sus fotos con sus amigos como si fueran gorilas. Esto para una persona de piel oscura es un insulto histórico que incluso genera un trauma emocional porque es algo que históricamente estas poblaciones
han sufrido con respecto a la discriminación, en donde son comparados con ciertos animales, son llamados este tipo de nombres. Entonces, el hecho de que su teléfono personal les estuviera llamando nombres de animal era algo que generaba un daño significativo en la persona. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? La inteligencia artificial aquí se le dieron datos masivos, pero debido seguramente lo que sucedió fue que fue entrenado con, por ejemplo, a lo mejor las fotografías de los ingenieros, que tal vez eran todos blancos, y aprendió a partir de ahí ciertos conceptos de cómo se deben de ver los humanos, cómo se deben ver supuestamente los animales, etcétera. Y entonces el algoritmo de inteligencia artificial de nuevo tenía ciertos sesgos. Y como tenía sesgos en los conceptos que aprendió, por ejemplo, empezó a confundir a una persona oscura con gorilas, y debido a que tal vez no había ni una persona oscura en el equipo quien pudiera alzar la voz y dijera, oye, un momento, hay un error aquí, se sacó un producto que estaba generando sesgos raciales y que está generando daños en personas de color. Entonces, este es otro ejemplo de sesgos que existen dentro de estos algoritmos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Una manera de empezar a solucionarlo es en todos los pasos que involucran la creación de la inteligencia artificial, la colección de los datos, la limpieza de los datos, el entrenamiento del modelo, es importante que pienses en cómo puedes involucrar a personas de diferentes poblaciones para que se puedan ellos ayudarte a identificar sesgos que pueden existir en tus datos, que pueden existir incluso en cómo la interfaz está presentando la información. Por ejemplo, tal vez si Amazon hubiera tenido más mujeres en su equipo en la creación del algoritmo de inteligencia artificial sobre a quién contratar y a quién no contratar, ellas hubieran podido alzar rápidamente la voz y decir, oye, este algoritmo está sesgado, a todas las mujeres las estás rechazando. Amazon no se dio cuenta y sacó su algoritmo al público y pues pasó una humillación. O sea, todo el mundo criticó a Amazon por estar sacando un algoritmo sesgado. Incluso han experimentado hasta demandas millonarias por este tipo de algoritmos sesgados. De igual modo, Google, por ejemplo, con su categorización de fotos, debido a que tal vez no involucró a tantas personas de color en la creación de sus algoritmos de inteligencia artificial, sacó un algoritmo de inteligencia artificial que tenía sesgos en la categorización de las fotografías y no se había dado cuenta de los daños que podrían generar en las personas de color. Entonces, una solución a este problema es que en cada paso involucra más personas, involucra mujeres, involucra personas de color, y así puedes obtener retroalimentación y tus algoritmos se van mejorando. Entonces, la iteración de tus algoritmos es pensar, la inteligencia artificial que estoy creando no está terminada, tengo que involucrar a todas las personas. Y ahora bien, otra cosa también que se puede hacer es, creo que hay mucho valor también en conectar con ciertas teorías sociales que te pueden ayudar a entender los sesgos, entender los problemas críticos que están experimentando las personas. Por ejemplo, hay muchas teorías sobre cómo analizar, por ejemplo, los problemas que enfrentan las mujeres. Y esto es algo que puede ser involucrar diferentes áreas. Por ejemplo, involucra no solamente el género, involucra también cuál es su raza. Por ejemplo, es indígena, es una mujer de color, etcétera. Entonces, hay muchas teorías sociales que te ayudan a entender mejor los problemas, los sesgos que pueden estar experimentando las poblaciones, y a partir de ahí puedes crear mejor tecnología. Por ejemplo, hay ciertas teorías feministas que te dan mucho mejor entendimiento sobre cómo la sociedad a lo mejor puede estar, por ejemplo, oprimiendo a la mujer, cómo la puede estar afectando. Puedes usar esas teorías para entender mejor el contexto que están viviendo tu población y después a partir de ahí crear mejores tecnologías para estas poblaciones. Por ejemplo, puedes pensar de pronto en
utilizar las teorías feministas, por ejemplo, para entender mejor cómo las mujeres pueden estar experimentando ciertos problemas y a partir de ahí les puedes dar a lo mejor puedes crear inteligencia artificial que les recomiende tal vez mejores trabajos, que les recomienda cómo tratar, navegar mejor un trabajo laboral tóxico. Entonces, creo que hay mucho valor en general en también conectar con las teorías sociales, por ejemplo, el feminismo, y utilizarlo para el diseño de tu tecnología de inteligencia artificial. Esto es un ejemplo también de una interfaz que creamos para el gobierno de la Ciudad de México. Como mencionaba Olinda, es muy importante también no solamente pensar en la tecnología, por ejemplo, dentro de las universidades, sino también pensar, por ejemplo, cómo lo podemos ayudar a gobiernos a utilizar la tecnología de un mejor modo. En este caso, lo que hicimos fue, trabajamos con el gobierno de la Ciudad de México, quien tiene los centros Luna. Los centros Luna son unos centros que dan ayuda a mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Entonces, con ellas empezamos a ver que muchas estaban experimentando, muchas de las trabajadoras de gobierno que le daban apoyo a las víctimas de violencia doméstica, tenían muchos problemas en darle seguimiento a las víctimas de violencia doméstica. Entonces, lo que hicimos fue que les creamos interfaces inteligentes que les ayudan a poder identificar cuándo hay, cómo van los diferentes casos a los que han atendido y también que puedan reaccionar rápido para los casos en donde incluso la mujer podría sufrir un asesinato, donde hay un posible femicidio. Y también estamos creando inteligencia artificial que pueda apoyar a las empleadas de gobierno a darles incluso a ellas mismas apoyo, porque estar expuestas a víctimas a las historias de lo que experimentan las víctimas de violencia doméstica puede también generar mucho estrés en las trabajadoras de gobierno. Entonces ahí también estamos creando inteligencia artificial que puede darle apoyo directo a las mujeres, a las trabajadoras de gobierno que están escuchando historias extremas. Y aquí de nuevo, conectar con teorías sociales de, por ejemplo, feminismo, nos ayuda a poder entender mejor cómo es el problema y a partir de que entendemos mejor el problema, podemos crear mejores interfaces inteligentes. Otro ejemplo de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial y estas teorías sociales son estas interfaces inteligentes que estamos creando para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es del Gobierno Federal de México. Y aquí lo que hicimos fue que conectamos con teorías sociales de cultura. La cultura, hay teorías de cultura que te dicen sobre qué valores tiene, por ejemplo, la cultura mexicana, qué cosas prefiere, qué cosas no prefiere, y a partir de ahí empezamos a crear diferentes asistentes virtuales inteligentes que pudieran ahora ayudar a los trabajadores de gobierno que están trabajando para la Secretaría de Relaciones Exteriores, especialmente dentro de los pasaportes. Un tema es que los pasaportes, muchas veces los trabajadores de gobierno se tienen que concentrar, tienen muchísimas tareas que deben hacer, pero hay ciertas tareas que se pueden automatizar y hay ciertas tareas en las que sí necesitan utilizar su inteligencia humana para poder resolver el problema. Entonces aquí estábamos explorando cómo crear interfaces inteligentes con el cual el trabajador de gobierno le podría delegar al asistente virtual inteligente tareas simples, mientras el trabajador de gobierno se concentra en sus tareas complejas. Y bueno, esto es la presentación. En general, es importante que recordemos, la inteligencia artificial puede incorporar sesgos que existen en la sociedad, por ejemplo, que hay menos mujeres en ciertos puestos, que a lo mejor a personas de color se les compare con animales. Es muy fácil para la inteligencia artificial de pronto incorporar los sesgos que existen en la sociedad y entonces es crucial que un modo de combatir esto es estar involucrando a más personas, diversas personas en su creación para poder combatir este tipo de sesgos y discriminaciones.
Otro tema también es que otro modo de mejorar la inteligencia artificial es al conectar con teorías sociales. ¿Por qué con teorías sociales? Porque las teorías sociales te ayudan a entender mejor un fenómeno social que puede estar sucediendo, por ejemplo, cómo las mujeres están tal vez experimentando violencia, y a partir de ese entendimiento puedes crear mejores tecnologías. Y bueno, muchas gracias. Aquí está mi información y ha sido un gusto de nuevo. Muchas gracias, Olinda, por la invitación a este programa. Muchísimas gracias a ti, para Lidera, para la Fundación Paz Global, para la Fundación Esquipulas, para Misión Presidencial. Es un gusto tenerte acá. Además, bueno, vamos a seguir en esta segunda parte de la conferencia. Me ha parecido genial todo lo que nos has compartido. Y bueno, yo tengo que decirle la doctora Savage, porque además Safe, pues, estudió ingeniería en computación en la UNAM, pero tu doctorado y la maestría en la Universidad de California, ¿no? En ciencias de la computación. Así que me alegra verte desarrollando todo tu potencial en este campo. Y efectivamente, como bien señalabas, estoy hablando de América Latina, ¿no? Pero es una estadística que podemos extrapolar a todo el mundo. Aunque habemos más mujeres que nos graduamos de la universidad, pues eso no necesariamente se ve reflejado en puestos de liderazgo. Pero hay otros temas también que a mí me llaman la atención escuchándote, por cómo todo esto de la inteligencia artificial va moldeando nuestras vidas, ¿no? Y yo estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo dirán, yo sigo sin entender qué es todo esto de la inteligencia artificial, porque es abrumador, ¿no? Y cómo termina uno de entender esto de que hay un montón de algoritmos que terminan creando ciertas realidades o que las máquinas nos van a sustituir. De hecho, lo mencionaba al inicio, ¿no? Que desde Descartes en 1634 hasta el 2023 que estamos ahora, en donde pues ya tenemos un desarrollo, una evolución de la inteligencia artificial que probablemente se queda corta con lo que nos hace falta por ver muchísimo. Y por eso quiero hacerte un par de preguntas, algunas que nos han hecho llegar, otras que yo misma he reflexionado, porque nos explicabas cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el ámbito social público, ¿no? Con los gobiernos locales, con los gobiernos nacionales. Este es un tema que, ¿cómo lo analizarías tú en el contexto latinoamericano? ¿Qué países son los que van más a la vanguardia en la utilización de inteligencia artificial en el ámbito público? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo diría, México no está tan mal. Antes, de hecho, la que llevaba la estrategia digital nacional era una mujer, y eso realmente era muy admirable, porque ella incluso, llegué a trabajar con ella y ella incluso algo que hizo fue que incorporaba siempre en su equipo a puras mujeres. O sea, hacía activamente el hecho de involucrar a más mujeres dentro de su equipo de trabajo. Era Yolanda Martínez, quien ahora ya es doctora también. Y lograron impulsar lo que es una estrategia de inteligencia artificial al final, y creo que eso fue bastante interesante. Algo también que ha pasado es a veces cuando hay transiciones de gobierno, como sabes, a veces es difícil darle seguimiento a ciertas iniciativas. Entonces, por ejemplo, ahorita sigo colaborando con el gobierno federal de México. Ahorita el gobierno federal de México es parte de un grupo de expertos que se llama GPI, que yo también soy parte de la OSD. Y entonces, creo que esto le está dando a México el poder colaborar con otros países y estar pensando en, a ver, ¿cómo es que debemos de estar pensando en la inteligencia artificial? Le está dando una ventaja competitiva, pero creo que habría mucho valor. Por ejemplo, ese grupo de GPI se están colaborando con, por ejemplo, países de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera. Pero creo que habría mucho valor de unir más fuerzas entre Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las necesidades de Latinoamérica, incluso nuestra cultura, es diferente que las de los países europeos, que de Estados Unidos, etcétera. Entonces creo que hay un gran valor en pensar cómo podemos unir fuerzas y crear la inteligencia artificial que queremos ver para nuestra región. De hecho, ahorita estoy tratando de crear una red de estudiantes para la GPI
de Latinoamérica. Entonces, si ustedes están interesados, por favor, escríbanme un mensaje. Va a ser una gran oportunidad para que ustedes puedan crear inteligencia artificial dentro de la región. Escríbanme un mensaje y los podemos agregar para que sean parte de esta red y puedan ustedes decidir cómo se debería de ver la inteligencia artificial en la región, cómo se debería de ver la inteligencia artificial que se utilice dentro de los gobiernos. Gracias. Claro que sí. Bueno, de hecho, nosotros seguramente vamos a ser parte de esta red desde sociedad civil y te cuento que tienes mucha razón. De hecho, personalmente creo, y es uno de los temas que trabajamos en este ecosistema de organizaciones, la integración regional, ¿no? Porque muchas veces se piensa la integración como cosas que están por ahí en la estratosfera o procesos económicos nada más, pero en realidad tiene que ver con todo aquello en lo que podemos sumar esfuerzos que no podemos solucionar de forma individual. En el marco centroamericano, por ejemplo, en el subbloque de integración del SICA se dejó muy avanzado todo el trabajo para armonizar cuáles iban a ser los objetivos de la transformación digital. Y de esa transformación digital podemos dar el salto a decir, ok, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a trabajar los temas de inteligencia artificial en conjunto. Y aquí te tengo yo otra pregunta, porque mira, este ha sido un tema quizá que ahora, después de pandemia de COVID-19, toma mayor relevancia, pero yo recuerdo que incluso nosotros hicimos hace, ¿qué será?, unos 8 años, en el Foro Regional Esquipulas, que hacemos con alguna frecuencia y por muchos años en Guatemala, y pusimos, pues hay mucha participación de organizaciones y una de las ideas que exploramos en aquella oportunidad era la renta universal. Y resulta que pues ahora con todo el tema de la inteligencia artificial diciéndote que hay millones de trabajos que están pues amenazados en desaparecer y qué va a hacer con toda la gente, cómo vamos a trabajar el impacto social de todas estas tecnologías y de la propia inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de cuáles son nuestros riesgos ahora mismo como sociedad en el tema del empleo y de la gente en sí misma? ¿Y qué piensas de estas ideas que han ido evolucionando muchísimo más, como una renta universal, de decir, no vamos a poder parar la inteligencia artificial, va a estar cada vez más presente, vamos a necesitar cada vez menos empleos porque las máquinas lo van a poder hacer y por lo tanto tenemos que encontrar una medida económica compensatoria que permita a la gente poder vivir? ¿Qué piensas tú de todo esto? Creo que algo crucial es que pensemos también en cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para empoderar a los obreros y a las obreras y cómo diseñar inteligencia artificial que sea accesible para ellos. Porque ahorita, de cierto modo, para quien está beneficiando la inteligencia artificial son para las personas que tal vez tienen un cierto perfil tecnológico, podrías argumentar incluso que son ciertas élites quien tienen acceso fácil a la inteligencia artificial y lo pueden incorporar para hacerle la vida más fácil y efectivamente también muchas personas están pensando, yo ya no necesito, por ejemplo, a lo mejor a mi asistente que me buscaba ciertos temas, ya lo voy a reemplazar con ChatGPT ahora. Entonces, creo que algo, porque eso totalmente podría pasar, creo que algo crucial es pensar, ok, ¿cómo vamos a estar diseñando inteligencia artificial que empodera a los obreros? Por ejemplo, algo que estamos explorando en mi laboratorio con la UNAM es estar creando inteligencia artificial que ayuda a los obreros a entender, por ejemplo, tuvieron a lo mejor algún problema en su trabajo con sus jefes, el ChatGPT ahora los guía para saber cuáles son sus derechos. Dado que experimentaron tal vez cierto acoso, cierto problema en el empleo, ahora el ChatGPT los ayuda para saber cuáles son sus derechos, saber qué pueden hacer ante esos abusos. Entonces, creo que es muy importante en democratizar quién tiene acceso a la inteligencia artificial y estar pensando en casos concretos en que la inteligencia artificial se podría usar para empoderar a estos obreros. Y también creo que hay mucho valor en también crear interfaces de inteligencia artificial que ayudan a los obreros a desarrollar ciertas habilidades digitales para que puedan utilizar la inteligencia artificial dentro de sus trabajos para ser, por ejemplo, más productivos y tener ahora ellos más tiempo libre, por ejemplo, para hacer actividades más interesantes. ¿Qué es lo que estábamos haciendo, por ejemplo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores? Estábamos pensando mucho en cómo involucrar la inteligencia artificial, no para desplazar a sus empleados de gobierno, sino para que ellos se pudieran concentrar en tareas más complejas. Así tienen más tiempo para pensar en estas situaciones difíciles. Por ejemplo,
a lo mejor alguien experimentó un cambio de sexo, etcétera, y ahora su pasaporte dice otra información. Esto es algo en donde necesitas a un humano que esté involucrado y que pueda revisar la información y pueda ayudar. Y un robot tal vez no te podría ayudar al 100% en esos casos. Entonces, creo que hay valor en diseñar interfaces de inteligencia artificial enfocadas en los obreros y también que ayudarlos a crear las habilidades digitales que necesitan para esos empleos. Bueno, mira, precisamente vamos a proyectar dos preguntas acá, una relacionada con la que te hacía y con la que tú acabas de responder, y también otra con el grupo que tú estabas mencionando. Vamos a pedirle favor a Diego que nos proyecte estas preguntas. Muchas de las que nos están haciendo, tengo que decirlo, las estoy canalizando y las voy interpretando. Vamos a hablar de la seguridad en un momento, pero nos decían precisamente qué es este grupo que estás mencionando de GPI y también cómo la inteligencia artificial podría utilizarse para el futuro del trabajo. Creo que ya en parte has respondido a esta, pero nos pregunta Norma qué es esto de este grupo que mencionamos, que me parece importante clarificar un poquito más. Sí, la OSD creó un grupo que se llama Global Partnership en AI, es como una red global de inteligencia artificial. Y metieron ahí a expertos de todo el mundo, que de hecho son escogidas por personas del gobierno. Entonces, en este caso, el gobierno federal de México me propuso y hacen junta y tienen, entonces tienes una gran red de expertos en inteligencia artificial. Dentro de esa red de inteligencia artificial tienes subgrupos. Uno se concentra en gobernanza de la inteligencia artificial, otro se concentra en datos de la inteligencia artificial. Yo estoy en inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Dentro de este grupo nos dieron la opción de ir creando la red de inteligencia artificial para el futuro de trabajo para Latinoamérica, para estudiantes. Entonces, aquí si esto es algo que les interesa, por favor escríbanme un mensaje y los vamos a poder agregar dentro de la red. Va a haber oportunidades de hacer investigación pagada por GPI y así poder, la meta es crear los nuevos líderes, las nuevas líderes dentro de la inteligencia artificial y pues nos gustaría mucho estar creando esas semillas dentro de Latinoamérica. Porque como decía Olinda, tenemos mucho potencial, tenemos ideas únicas realmente, entonces vamos a aprovecharlo para impulsar nuestra visión. Mira, muy, muy, muy importante y además aquí lo que pasa es que uno necesita un glosario de términos, ¿verdad? Hay tantos términos que además son en inglés, que con los que no estamos relacionados todos los días, que pues es importante ir haciendo las aclaraciones del caso. Hay varias preguntas, vamos a ir a una que a mí me parece que no podemos dejar de hablar y vamos a ver, Diego la tenía por acá, que tiene que ver con la seguridad. Tú misma nos decías cómo toda nuestra información está yéndose para ciertos lugares en donde la están analizando, la están clasificando, y entonces, ¿qué pasa con la ciberseguridad? Y esto va más allá, y creo que a todos nos ha pasado en alguna oportunidad, de que si nos roban el perfil de Facebook o si tratan de hacerse pasar por ti, que tiene que ver también con ese robo de identidad, pero en todo esto de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la seguridad, ¿qué nos dices tú de todo esto? Es muy importante, algo a considerar es que la inteligencia artificial utiliza datos para tomar decisiones y a partir de ahí, por ejemplo, dar diferentes servicios. Entonces, aquí también es muy importante pensar en cómo esos datos se podrían utilizar de un modo negativo para de pronto acosar y realmente afectar la seguridad de las personas. Por ejemplo, podrías imaginar un caso en donde alguien tal vez utilice los datos masivos que alguien está compartiendo, por ejemplo, en Instagram, de dónde está visitando, para poder predecir en qué lugares va a estar esta persona en el futuro. La inteligencia artificial va a aprender esta persona, qué lugares va a estar visitando en la semana, a qué hora va a estar llegando, a qué hora se va a estar yendo. Y entonces podrías pensar que a lo mejor, por ejemplo, asaltantes lo podrían usar para de pronto ir a asaltar a la persona en esos horarios en donde entra y sale o incluso por ejemplo, secuestrarla y hacer daño, hacer, por ejemplo, tráfico de personas, etcétera. Entonces, creo que aquí es importante considerar los malos usos que puede tener la compartición de datos
y también pensar en cómo esa información se podría usar de un modo negativo, porque esa misma información se puede usar de un modo positivo, como también se puede utilizar de un modo negativo. Y entonces es crear también medidas que puedan balancear ese tipo de problemas. Por ejemplo, puede ser a lo mejor incluso la generación de datos falsos para confundir, por ejemplo, el algoritmo sobre la localización de las personas. Entonces, creo que el aspecto de ciberseguridad es crucial estarlo pensando. Y no sé, Olinda, por ejemplo, si tú quieres compartir sobre tú cómo ves la situación de ciberseguridad dentro de Latinoamérica o si quieres también argumentar algo ahí. Sí, bueno, mira, la verdad es que todo esto de la ciberseguridad es un tema que, aunque no es nuevo, es relativamente reciente en los espacios de discusión de política pública, porque pues lo vamos viendo cómo va avanzando conforme todo el tema de transformación digital va estando más presente en todos los aspectos de nuestras vidas, pero todavía es algo que no tiene marcos regulatorios. Por ejemplo, con todo el tema de inteligencia artificial, la primera vez que la Unión Europea presenta la propuesta en español sería el Acta de la Inteligencia Artificial, que es todo un sistema regulatorio, fue en marzo o abril del 2021, hace poco. Sin embargo, todavía esa regulación va en marcha. Hablarte de América Latina es decirte, como solemos decir en buen castellano, que estamos en pañales en toda esta legislación o cómo se va a proteger a la sociedad. De hecho, y aquí hay una pregunta que nos hacen que la voy a relacionar, si Diego nos proyecta, por favor, creo que Luis Edgar Arenas la hizo, y nos dicen qué pensamos y qué piensas tú principalmente de que toda esta gente esté oponiéndose al avance más avanzado de la inteligencia artificial, porque como mencionaba al inicio, justo ayer más de 1,000 personas firmaron esta carta para pedir que se le ponga un poquito de freno al acelerador que estamos en todo esto de la inteligencia artificial. Y hay personas como Elon Musk, como el cofundador de Apple, como gente de mucho peso en el ámbito tecnológico y también muchos investigadores que están diciendo que todo esto puede ser un riesgo muy importante para nuestras sociedades. Y es que si lo extrapolamos a nuestros tiempos, probablemente hemos visto esta carrera por ver quién alcanza el máximo desarrollo de esta área, probablemente con la carrera espacial, ¿no? Cuando teníamos ahí a las potencias disputándose quién iba a llegar primero, quién iba a desarrollar los mejores satélites, y ahora parece que pues esa lucha, esa pugna se traslada a todo el ámbito de inteligencia artificial. Entonces aquí Luis Edgar nos pregunta y nos dice, ¿será que ellos están queriendo que se pause para desarrollar lo propio? Y tiene que ver con todo esto que tú estás hablando en seguridad, lo que mencionaba yo en el ámbito de la Unión Europea y de todos estos espacios regulatorios. Pero, ¿qué piensas tú de esta carta que firmaron todos estos expertos y de ese temor que manifiestan al riesgo que puede ser la inteligencia artificial para la humanidad? Pues de hecho, se me hace una pregunta sumamente interesante y también me gustó mucho, Olinda, cómo lo conectaste con otros contextos actuales. La verdad, sí me parece mucho que es similar a lo que mencionaba Luis, que es tal vez para ellos poder tener tiempo para poder desarrollar la tecnología. Porque, por ejemplo, si estamos pensando en, queremos tomar una pausa de esta evolución de la tecnología, de inteligencia artificial, de modelos, de large language models, de estos modelos de lenguaje masivo, que es con lo que se está funcionando ChatGPT. O sea, si realmente queremos parar el tipo de tecnología que es como es ChatGPT, creo que es importante entonces parar todo tipo de tecnología. Incluso empezar a parar ciertas, por ejemplo, podríamos pensar en el caso de Twitter. O sea, si estamos pensando en, queremos frenar para poder reflexionar sobre lo que significa esta tecnología de inteligencia artificial de tipo ChatGPT, podríamos argumentar exactamente lo mismo para todos los diferentes tipos de tecnologías que ahorita tenemos. Por ejemplo, Twitter de pronto decidió bloquear, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos. Nadie los cuestionó sobre, oye, a ver, espérate, estás actuando muy rápido en esto. Fue una decisión sin precedentes sobre
de pronto a una persona que tenía pues casi la mitad del país que lo estaba apoyando. Fue algo muy fuerte el hecho de que de pronto lo silenciaran y nadie cuestionó sobre qué implicaciones iba a tener eso, por ejemplo, en la sociedad. Entonces, creo que es válido decir, vamos a parar y reflexionar sobre esta inteligencia artificial, pero entonces lo deberíamos hacer para todo tipo de tecnología. O sea, que creo que es muy importante, sí creo que es muy importante que ya no estemos tan acelerados con respecto a cómo estamos produciendo tecnología sin realmente reflexionar sobre los posibles sesgos que pueden tener, etcétera. Pero entonces debería de ser en todos los ámbitos que nos debemos empezar a frenar. Y no creo, la verdad, que muchas de estas empresas se paren para reflexionar sobre las diferentes tecnologías que están creando. Otra cosa más bien, por ejemplo, para mí es más interesante reflexionar sobre la propiedad intelectual que tienen estas tecnologías. Estas tecnologías se están alimentando con el conocimiento de la sociedad y después ahora van a querer cobrar por ese conocimiento. Entonces, si estamos, pues puedes argumentar que es injusto que puedan de pronto generar dinero a partir del conocimiento que generaron toda la sociedad y el conocimiento, por ejemplo, cultural que tienen estas regiones. Entonces, creo que sí. No, precisamente por lo que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero como nos van llegando las preguntas, la gente la verdad es que está muy interesada y me encanta que estén participando. Vamos a pedirle a Diego que nos proyecte la pregunta de Aldo Ordóñez, que tiene que ver con lo que estás diciendo, por eso la traigo a colación, y es que nos pregunta cuál es la certeza jurídica que tiene la inteligencia artificial. Vaya tema, ¿no? Con la debilidad de certeza que tenemos en muchos países de América Latina, todavía construyéndola. ¿Cómo la tenemos en la inteligencia artificial? Y obviamente no solo en el contexto latinoamericano, sino que yo traería esta pregunta a ¿cuál es la certeza jurídica que tiene la inteligencia artificial en el mundo hoy en día? Justamente, de hecho, también es buena pregunta. Justamente algo a considerar es la razón por la cual ahorita es muy importante estar pensando en cómo vamos a estar diseñando esta inteligencia artificial, es porque ya se está metiendo la inteligencia artificial para tomar decisiones jurídicas. Y es la primera vez que se tienen ahora máquinas tomando decisiones que antes tomaban los seres humanos. Entonces, es sumamente importante que diseñemos esta tecnología de modo adecuado, porque somos la primera generación en la cual la inteligencia artificial ahora está influenciando en sectores en donde siempre nada más participaba la inteligencia humana. Entonces, por ejemplo, en esto de la certeza jurídica, es sumamente importante, por ejemplo, que a jueces, quienes pueden empezar a utilizar inteligencia artificial para sus decisiones, que ellos puedan entender, oye, la inteligencia artificial puede tener sesgos, puede tener errores. Puede ser que la inteligencia artificial de pronto te esté recomendando, por ejemplo, para una persona indígena, que la encarceles por décadas porque tus datos están sesgados. Claro. Y entonces es importante que los jueces, los diferentes actores que ahora van a estar utilizando la inteligencia artificial puedan entender este tipo de errores y puedan crear y puedan así tomar mejores decisiones con esta tecnología. Mira, que la verdad es que este tema es fascinante por donde lo queramos abordar y tú acabas de mencionar uno de estos trabajos, ¿no? Todo el ámbito legal que ya está utilizando la inteligencia artificial y precisamente Yasmin González nos pregunta que cuáles son las profesiones que tienen más oportunidades de seguir cumpliendo un rol profesional, pero con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las profesiones? Por ejemplo, creo que las personas que trabajan en ámbitos de por ejemplo, investigación o que estén generando, por ejemplo, contenido, por ejemplo, los de marketing, creo que ellos podrían utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, para volverse mucho más eficientes. Por ejemplo, tal vez son personas de marketing que tienen que estar generando post en Facebook, en Twitter, en Instagram sobre diferentes eventos que está creando su empresa. Pueden utilizar ChatGPT para decirle, oye, a ver, créame un tweet sobre este evento que vamos a tener.
ChatGPT ya se lo genera, así ya no tiene que estar la persona pensando en qué palabras utilizar y se puede concentrar la persona en otras tareas. Por ejemplo, la mejor es la tarea de estar firmando qué va pasando en el evento o estar preparando los flyers del evento. Entonces, todos los trabajos que involucren, por ejemplo, generación de contenido, creo que ChatGPT los puede ayudar, por ejemplo, para hacer su trabajo mucho más eficiente. Pero el truco está en no pensar que puedes eliminar completamente al humano, sino involucrar siempre al humano y pensar en cómo vuelve su vida más fácil, más eficiente. Genial. Mira, vamos a concentrarnos también y aquí en cuáles son, yo creo que Mari por ahí nos pregunta cuáles son las oportunidades de desarrollo de la inteligencia artificial en Latinoamérica y dejamos ahí la pregunta y quiero hacer una reflexión. La verdad es que pues yo estoy algo relacionada con todos estos temas y somos ya una generación que nació con esto, ¿no? Y que ya casi somos cyborgs, ¿no? Andamos con toda la información, con todos los gadgets todo el tiempo. Y me sorprendió muchísimo, esto fue hace una semana y media, ver en un aeropuerto de Estados Unidos, pues todas las mesas, ¿no? De los restaurantes y demás, ya con una tablet donde tú pides con tu teléfono en el código QR y demás. Pero lo que me sorprendió es que eran cientos y cientos y cientos y cada restaurante que tenía que atender, qué sé yo, 100 mesas, ya solo tenía 3, 4 personas, ¿no? 5, porque pues ya no necesitan tantas y en algunos restaurantes incluso pues ya también hay robots que te llevan tu orden, ¿no? Que están entrenándolos, están ensayando a ver qué tal. Y con esta pregunta que hacía Jasmine de cuáles son las profesiones, y me encantó la explicación que dabas de cómo puede ser una herramienta, por ejemplo, para todos los temas de comunicación y generación de contenido, me parece genial. Y por eso vengo a esta pregunta, con ese temor que nos da, porque no deja de ser un tema que vemos con fascinación y con mucho interés, con mucha expectativa, de cuáles son esas oportunidades de desarrollo que tenemos en América Latina, en Latinoamérica. Gracias, a mí también me parece muy interesante esa pregunta. Creo que hay mucha oportunidad en la creación de inteligencia artificial que integre la cultura latinoamericana, porque mucha de esta inteligencia artificial se ha creado principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, y entonces no están considerando la realidad latinoamericana, no están considerando nuestra cultura, no están pensando cómo nosotros nos relacionamos, y entonces si logras tú crear inteligencia artificial que esté específicamente diseñada para Latinoamérica, para nuestro contexto de trabajo, para nuestro modo de interaccionar y realmente aprovecharlo, creo que podrías tener mucho éxito y una gran oportunidad de mercado. Entonces yo diría una gran oportunidad, integra la cultura de Latinoamérica dentro de tu creación de la inteligencia artificial, y considerando especialmente que todo el mundo está concentrado en Estados Unidos, en Europa, hay mucha oportunidad de diseñar específicamente para el contexto y la realidad latinoamericana. Mira, la verdad es que aquí podríamos pasar hablando por horas, el tema es fascinante y prometo que vamos a hacer otras sesiones. Voy a pedir que nos compartan el comentario de Carlos Collado, porque precisamente en todo esto que decíamos, mira, él nos hace la reflexión de cómo esto es parte de la globalización y que ya lo hacemos, ya lo estamos usando desde hace algún tiempo, en el sentido de que no la podemos detener. Tú lo decías también, hay aquí, siempre que tenemos avances científicos, creo yo, hay toda una reflexión filosófica y moral en torno a todos estos temas. Probablemente, si sentimos que esa reflexión filosófica y moral está floja en cuanto al tema de inteligencia artificial, yo me atrevería a decir es que no es solo por el tema de inteligencia artificial, sino que el mundo está atravesando un punto de inflexión, un momento muy importante en el que todos los temas están en entredicho, en el que la reflexión moral y ética de todo está pues cuestionándonos. Tenemos ahora mismo en el contexto geopolítico una guerra en Europa, que a lo mejor muchos piensan que está muy distante de América Latina, pero no, tiene consecuencias inminentes para nosotros y más bien la vemos como con cierta naturalidad, ¿no? Pareciera, así todo el mundo sabe que hay una guerra por ahí ocurriendo, pero se nos olvida que podemos estar diseñando el camino para nuestra propia extinción, ¿no? Sobre todo con las armas que tenemos. Así que interesante este comentario de Carlos Collado, en el que la inteligencia artificial no se puede detener. Safe, chica hacker, yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, doctora Savage, por
compartir con nosotros todo tu conocimiento en Lidera, que de eso se trata Lidera, de construir sociedades del conocimiento en todos estos temas que nos están moviendo, y quiero agradecerte tu brillante participación y tu disposición siempre de sumar y multiplicar todos estos buenos esfuerzos. Muchas gracias, ha sido un honor estar aquí y qué increíbles preguntas, una gran conversación. Muchísimas gracias, Seifi. Quiero invitarles a todos ustedes, vamos a compartir esto, porque yo creo que yo misma lo quiero volver a escuchar. Voy a compartirlo, lo vamos a compartir en los perfiles institucionales de Fundación Paz Global, de Fundación Esquipula, de Misión Presidencial Latinoamericana, pero también quiero invitarles a que estén pendientes, porque cada mes vamos a estar teniendo todos estos talleres, estas conferencias, paneles, todo lo que tenga que ver con gestión del conocimiento para construir mejores sociedades en esta sombrilla que se llama Lidera. Vienen temas muy interesantes como la estrategia verde para el crecimiento y el financiamiento de América Latina, otros que tienen que ver con la cooperación sur-sur y triangular. Así que, bueno, se viene una serie de temas muy interesantes. Les pido que estén pendientes de Lidera y les agradezco que estén con nosotros. Yo creo que todos tenemos algo que aportar para que juntos construyamos una región de oportunidades. Muchísimas gracias.